¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cuánto hace que no hacemos un bolso? Hace un montón y nos encanta compartir acá los bolsos. Este está hecho en hilo de algodón. No tejimos con lana. Miren qué belleza, súper práctico, tiene una borla divina como broche de cierre. Ya tienen opciones ustedes en el tuto cuando lo vamos armando, como aplicar un broche si quieren, un botón. Es divino, este es ideal, ideal para usar ahora en el verano, que estamos aquí en la Argentina en el verano. Pero bueno, es una opción muy bonita, tiene por dentro, tiene hule, que lo pueden usar con o sin forro también, porque el caladito viene requete bien para este tipo de temporada. Lo pueden hacer en varios tamaños, obviamente el color que quieran. Acá siempre elijo colores, me gusta, me divierte muchísimo, ya lo saben. Es una de las características de este canal, usar mucho color por siempre, porque me encanta, lo prefiero. Y la verdad, las cosas quedan preciosas. Miren lo que es este bolso. Divino, divino, práctico, fácil, ideal para hacer en un día, en 2 días lo tienen hecho seguro. Y para los más audaces, en un día lo tienen armado. Teniendo los materiales, lo pueden hacer enseguida. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza para poder lucir o para poder vender, que viene perfecto, o para hacer un regio regalo? ¿Nos ponemos a tejer? Bien, acá tengo algunos de los materiales, bueno, los colores que empleé para hacer este bolso, que es divino. Es un bolso que lo hice en hilo de algodón porque es un bolso más bien veraniego, es un bolso calado. Pero bueno, obviamente que lo pueden hacer con lana, porque hay muchos bolsos que están tejidos con lana y son para el verano también. Así que eso va en gusto. Ustedes saben que para mí la lana me encanta, es mi material preferido, digamos. Pero bueno, es un bolso muy bonito, muy vistoso para lucir ahora en el verano. Entonces, hilo de algodón, algunas argollitas, si ustedes quieren, para poner en las manijitas. Yo elegí estas que son muy, muy comunes, de madera, muy bonitas, pero hay un montón. Pueden usar de metal, hay así como más ovaladitas, hay, bueno, esta es un poco grande, pero es más rectangular, la que quieran. Y si no quieren, ponen directamente las manijitas cosidas y listo, se acaba el partido. Acá yo elegí estas de madera que me gustaron, pero bueno, puede ser cualquiera o ninguna. Después, un poquito, lo pueden hacer calado y listo, así nomás el bolsito. Pero bueno, yo elegí, que ya lo hice, ya lo adelanté, este hule, que hay de varios espesores, el que quieran. Y si no, lo pueden hacer con tela, le hacen por dentro algún tipo de forro. Pero por lo general se los ve sin nada, caladitos, como algún bolsito playero y poner ahí cositas, o un bolsito para salir a la tarde. La verdad que es precioso para usar todo el verano seguro. Entonces pueden elegir o no hacerle un forro. Y ya les mencioné hilo de algodón o lana. ¿Qué más? Bueno, yo le hice esa borlita, que si tienen alguna piecita de bijú, también la pueden acompañar, o una borlita suelta, como es a modo decorativo, pero también sostiene para que se mantenga ajustadita la parte donde están las manijas. Mi aguja número 4 en esta ocasión. Y vamos a empezar así. Es un bolso muy bonito, hiper clásico. Se hace en varias medidas, porque se lo ve de muchísimas medidas. No es tan grande. Es como para tirar adentro la billetera, el celu, algún par de hilitos, lanita, la aguja, nos vamos a tejer por ahí. Nos vamos a disfrutar un rato, siempre la lana y la aguja nunca faltan, así que bueno, cualquier bolsito viene bien para bolso viajero, para llevar nuestro tejido. Pero la verdad que es práctico, es bonito y bueno, lo podemos utilizar todo el verano como les mencionaba. Acá yo tengo una variedad de verdes y azules que me gustan mucho, y para iniciar voy a usar este en color natural y verde agua. Son varias hebritas porque estaba buscando el mismo espesor, el mismo grosor que estas. Entonces ahí va a andar muy bien con este grosor que se formó y me gustan estos colores. Obviamente ustedes van a elegir el color que más les guste.
Entonces, vamos a comenzar con una base para hacer el tamaño de mi bolso, que después les voy a mostrar en centímetros, con 21 cadenas. Bien, este bolsito se comienza desde el centro y se va en idas y vueltas, vamos agregando hileras y se va ensanchando y extendiendo, así que, pero se comienza desde el centro. Una vez que yo elegí esta medida, obviamente que ustedes lo pueden hacer más, si lo quieren más largo al bolso, cargan un poco más, pero bueno, ustedes van a mirar cómo está hecho este y después eligen el tamaño que quieren, si lo quieren hacer más grande, porque como les mencionaba, hay con un montón de medidas y también están los que es todo calado. A mí me gustó combinarle puntos, vieron que a mí siempre me gusta algún detallito diferente. Entonces, ahora vamos a hacer ese calado, las celditas. Voy a levantar la primer vareta con 3 cadenas y una cadena más que va a ser de separación para mi primer celda. Entonces, desde este primer punto voy a saltar el que continúa y ahí comienzo la primer celdita. Y otra vez, una cadena de separación, salto un punto y tejo una vareta. Y así hasta completar estos 21 puntitos. ¿Ven? Ahí. Así tienen que quedar las celditas, son pequeñas. Una vez que completamos los 21 puntos haciendo estas celditas, vamos a girar el trabajo. Ahí. Y regresamos nuevamente con celditas, pero miren, acá levanto la primer vareta, la cadena de separación y sobre cada vareta formamos esta segunda hilera de celditas. Ahí, ven que es muy fácil de hacer y la verdad que les va a encantar. Y otra de las cosas que les puede llegar a pasar es que si los ven, les empiecen a encargar estos bolsos, porque estamos justo en la época donde los bolsos calados es cuanto más se usan en el verano por lo general. Bueno, así vamos llegando hasta la última celdita, que ahí es donde vamos a trabajar. Una más voy a hacer. Ahí. En esta última celdita vamos a cargar una serie de varetas y después empieza a trabajar de este lado. ¿Ven? Así les tiene que quedar. Entonces, cuando llegamos aquí, acá voy a cargar 8 varetas. Ahí. En esta que nos quedó en el extremo, simplemente vamos tejiendo varetas. Y va a ir girando. Tengo 2. Va a ir girando el trabajito. Tengo 5, 6, 7 y 8. Y ahora voy a tejer una vareta sobre esta. Ahí. Cadena al aire y comienzo nuevamente con las celditas. Bueno, yo elegí combinar colores, pero ustedes lo pueden hacer en un solo color y quedan preciosas también, ¿eh? La verdad que estas bolsas, estos bolsitos, son divinos. Y son guardatuti. Acá se puede, bueno, como toda cartera. La cartera de mujer que yo siempre digo como mi cartera y como la de tantas, ¿no? Es una caja de Pandora. Ahí puede salir cualquier cosa. Acá esta va a ser más translúcida porque al ser calada un poco se ve lo que llevamos, pero es un plato. Las carteras nuestras no llevan un mundo adentro. Así que bueno, es muy divertido eso porque no sé cómo, pero entra todo. Bien, acá llegué entonces, como les mencionaba, yo combiné varios colores. Esta hilerita que hice, que son 3 hileras, acá voy a cortar porque obviamente tienen que hacer 2 piezas iguales. Entonces, ahí está, yo ya mi otra mitad la tengo adelantada.
y a esta la estamos tejiendo juntos. Miren, así le tiene que quedar esta pieza y comenzamos a combinar. Yo elegí verdes y estos celestes o un celeste más bien subido es este, porque no es azul. Y este es un celeste medio verdoso, pero estos se nota bien que son verdes. Bueno, me encanta, a mí el verde es mi color preferido, así que estoy buscando entre todo este lío la punta de este hilo. Qué cosa que el verde, amo el verde. Y vamos a empezar nuevamente aquí, de este lado, porque vamos a tejer así. Entonces, en algunas hileras elegí tejer una sola por color, en otras elegí tejer 2 hileras por ahí con el mismo color. Ustedes lo van a combinar a gusto, como más les guste. El inicio siempre va a ser el mismo. Iniciamos en la primera vareta, tejemos una vareta, una cadena y comienzan las celditas. ¿Ven? Entonces esto, bueno, no se los voy a mostrar porque es repetir exactamente lo mismo. Nos vamos a detener aquí, en esta vareta. ¿Ven que es la última? Después empezaban las 8 centrales. Bueno, siempre vamos a detenernos aquí mientras hagamos algún dibujo diferente o donde viene aquí la curva, porque tenemos que hacer también aumentos. Entonces, estas celditas las vamos a tejer siempre igual, por eso no se las muestro, me quedo tejiendo. Una vez que llegamos a la curva, bueno, en esta hilera vamos a tejer así, porque las otras se tejen diferente. Vamos a repetir este movimiento, una cadena y en cada vareta, una vareta. Entonces acá hacemos el aumento que necesita, porque es una pieza curva. Una cadena y sobre las varetas, una vareta. Es fácil, muy fácil. Y las celditas las terminamos como las veníamos tejiendo. Así que esto, como es muy simple, me quedo a dar toda la vuelta hasta terminar la hilera. Acá terminamos siempre con un nudito y comienzo otra hilera. Acá. Esta hilera ya es como más cerradita. Acá no vamos a hacer celditas. Acá simplemente vamos a tejer todo en varetas, miren, vareta sobre vareta y donde está la cadenita también tejemos una vareta. Entonces esta hilera se hace como más cerrada. Bueno, me quedo tejiendo hasta llegar a la curva. Acá llegué a la curva, siempre se van a fijar como les mencionaba, aquí en estas varetas, que es donde justo terminan las celdas y comienza el dibujo de aquí. Entonces siempre nos vamos a detener en esa línea. Ahora aquí adentro vamos a hacer un punto nuez. Entonces tejemos 4 varetas ahí dentro del mismo calado o punto pochoclo, como ustedes quieran llamarlo. 4 varetas. Vengo a la primer vareta, busco el rulito, cierro una cadena. Así me voy a quedar rellenando cada uno de estos huequitos y cuando llego a la parte recta, obviamente lo vamos a repetir, se me enganchó. Obviamente lo vamos a repetir como hicimos aquí, esta hilera, cuando lleguemos aquí. Entonces, así, miren, voy al primer punto, este punto lo hicimos muchísimas veces, cerramos cadenita y continúo rellenando estos huequitos. En total son 9 de estos puntos, estas motas, que tienen que entrar en esta zona de curva. Ahí, cadena y sigo rellenando. Bueno, ¿ven? Así les tiene que quedar. Yo me voy a quedar a tejer toda la vueltita porque esto es muy simple. Así les tiene que quedar con las motitas acá en la parte curva. Acá no tiene calado. Ahora en esta hilera sí vamos a hacer con un calado, por lo menos el dibujo de este bolso. Obviamente que ustedes después van a elegir cómo
cómo lo quieren, si lo quieren todo calado, si quieren o no hacer las motas. Eso después cuando uno está tejiendo, bueno, pueden hacer por ejemplo y después surgen más ideas. Bueno, me quedo haciendo el caladito hasta llegar a este punto y luego les muestro cómo vamos a hacer un aumento. A esta hilera voy a hacer 2 hileras con este mismo color, pero ya después les cuento cómo. Muy bien, acá empiezan los aumentos. Entonces, llegué a esta línea recta que tenemos de varetas. Ahora voy a hacer una cadena y voy a pinchar donde se cierra el punto. Ahí tejo una vareta, una cadena y ahora voy a pinchar la vareta entre las dos motas. O sea que una vareta, siempre le vamos a hacer una cadena de separación porque es nuestro aumento. Una vareta va a ir dentro de la mota, o donde está el espacio, que puede ser acá en el costadito o pueden entrar por aquí, pero como este punto acá está como más apretado, es más fácil entrar aquí de costado. Entonces, una vareta ahí, cadena, una vareta entre medio de las dos motas. Cadena, una vareta detrás de la motita, cadena, una vareta entre medio de dos motas. Es muy simple. Vamos a dar toda la vuelta hasta llegar nuevamente a la vareta que comienza el calado y continuamos con el calado. Cuando llego acá, corto la hebra. Yo les dije que voy a hacer 2 hileras con este color, pero tengo que volver a comenzar de este lado, por eso corto la hebra aquí. Bueno, ahí corté la hebra. ¿Por qué corto la hebra? Porque tengo que volver a comenzar de este lado y vamos a repetir las motas. Si ustedes, por ejemplo, eligieron tejer con un solo color, cuando lleguen a este punto también van a tener que cortar la hebra, porque, por ejemplo, en estos pueden ir y volver. Mientras es calado o son varetas, no pasa nada. Pero cuando llega el momento de tejer la mota, es mucho más cómodo. Se podría llegar a tejer del revés, que de hecho lo hicimos. Tejimos nada más que 2 puntitos así del lado del revés, pero para que resalten de este lado. Lo hicimos en un granny con la estrella de 2 colores que hicimos, pero es como más complicado para que quede de este lado el relieve de la mota. Entonces, aunque tejan con un solo color, cuando lleguen a este punto tienen que volver a iniciar de este lado para que resulte obviamente más fácil. Acá yo sigo con el mismo color porque me gustó tejer 2 hileras con este color, pero comenzamos nuevamente de este lado. Entonces, esta hilera es toda de varetas, obviamente hasta llegar a la curva, como hicimos en esta hilera anterior. En la que hicimos con varetas, obviamente. Me quedo tejiendo varetas hasta llegar a esta. Recuerden, siempre vamos a guiarnos por esta línea que queda aquí, antes de la mota. Acá llegué a esta línea como tantas veces se los mencioné. Pero ¿dónde vamos a empezar a hacer las motas? Vamos a empezar aquí. Entonces, esta varetita de acá la voy a tejer. Y esta de acá también. O sea, esta de calado que está aquí. Y la vareta. Dije, voy a tejer esta varetita. Ahí. O sea que vamos a tejer un caladito más. Miren, ¿por qué? Porque voy a empezar a hacer las motas sobre esta. Y cuando termine, termino sobre esta última. Vamos a hacer motas nuevamente. Entonces, termino con la última mota sobre esta que está aquí en esta hilera y comienzo sobre esta. Por eso tejí estos 2 puntitos de más. Vieron que yo siempre les menciono, nos guiamos por esta línea, pero acá nos vamos a pasar 2 puntitos nada más. Y comenzamos a hacer la mota nuevamente. Igual las vamos a hacer con 4 varetas, pero acá como hicimos aumentos, entonces van a entrar más cantidad de motitas. Voy a ajustar y la cierro con una cadenita. Y ahí salto directamente al calado de al lado. Así vamos a ir haciendo todos estos caladitos y los rellenamos con estas motas que queda tan bonito.
o punto nuez, punto pochoclo, popcorn, como más les guste llamarlo. ¿Ven? En cada uno de los calados voy a hacer una de estas motas. Y donde terminamos ya les mencioné, en la última mota. Y así retomamos todos los puntos de vareta para terminar ya con este color y con esta hilera. Una vez que doy toda la vuelta, todo relleno con varetas. Fácil, muy fácil. Me quedo tejiendo. Así les tendría que quedar, si copian este mismo modelito. ¿Ven? Con todas las motitas ahí, qué bonito que va a quedar. Esto obviamente se va a ver así, cuando esté el trabajo terminado. Y acá yo voy a combinar otra vez otro color, este verde que me encanta. Voy a hacer todas estas celditas hasta llegar a este punto. Cuando llego a este punto les muestro, en donde está la mota, ahí, en esa vareta, cómo hacemos el aumento otra vez. Bueno, acá repetimos las celditas de la misma manera y llegué hasta la mota. ¿Cómo vamos a hacer los aumentos? Igual que hicimos con estas motitas aquí abajo. Una cadena al aire y entro en la mota. Una cadena al aire y entro entre medio de las dos. ¿Vieron cómo hicimos en la hilera de las motitas? Una vareta va pinchada en la motita, cadena al aire y una va entre medio de las dos. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta y obviamente terminamos con las celditas aquí haciendo un nudo. Bien, así tiene que quedar. Acá le dimos bastante aumento y ahora voy a combinar otro color, este que es un celeste bien oscuro. Esta hilera, acá estoy viendo un nudito. Esta hilera es todo varetas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Donde están las cadenitas, una vareta, igual que hicimos aquí. Y acá en la parte curva también, donde está la cadenita, una vareta y donde está la vareta, vareta. En todos los puntos. Vamos a tejer todo en vareta. Con este color sí vamos a tejer ida, vuelta, ida, porque voy a hacer 3 hileras con este color. Obviamente que ustedes, lo vuelvo a repetir, ustedes van a elegir cómo quieran combinarlo. Pero esto es así. Vamos a hacer una hilera toda en vareta. Acá comienzo, ahí, con mi primer vareta. Y vamos pinchando ahí, donde está la cadenita al aire y donde está la vareta. Bueno, esta hilera la vamos a hacer toda íntegra en vareta. En la parte curva también, como les mencionaba recién. Cuando llego al otro extremo voy a regresar con celditas. Las celditas, toda la vuelta. Bueno, acá me voy a detener para ir explicándoles porque yo me voy a quedar tejiendo. Es una hilera muy simple de realizar. Todo así a la vueltita, todo, vareta. Giro mi trabajo y vuelvo todo con celditas. Como vamos a encontrarnos con las varetas, vamos a saltar obviamente una al aire, con la cadenita al aire y un punto saltamos. La segunda hilera va a ser todo celditas. Giro de nuevo el trabajo y otra vez repito todo varetas, como estamos haciendo esto. Les explico porque son pasos más que simples y sé que los van a poder hacer porque ya lo hemos repetido aquí. Sería una cosa así, como está esto, ¿ven? Todo vareta, celditas, todo vareta. Con este mismo color yo voy a repetir esas 3 hileras. Ida, vuelta, ida. Ahora sí puedo ir y volver, porque no voy a cortar durante esas 3 hileras. Como es muy fácil, me voy a quedar tejiendo. Y nos vemos cuando termine estas 3 hileras. Acá tengo ya las 3 hileras que tejí. Para mi elección, este va a ser el tamaño que yo quiero para mi bolsa, que lo vamos a ver de esta manera. Si ustedes quisieran hacerlo más ancho y un poquito más alto, entonces le van a dar unas cuantas vueltas más. Recuerden de, si van a hacer más hileras, cada tanto hacer un poco de aumento en las curvas. Por ahí no tanto, porque ya es como que queda como más amplia. Pero un poquito de aumento van a tener que hacer
si quisieran hacer un bolso más grande, pero solamente en esta parte curva, recuerden. Pueden repetir las piñas estas o estas motas, pueden repetir el calado, pueden hacerlo todo más calado también. Eso queda a gusto de ustedes. Como hilera final, que va a ser el lateral de mi bolso, de las dos, obviamente que tienen que hacer dos iguales. Y en las dos van a hacer también esta hilera, miren. Yo elegí hacer en relieve, pero obviamente ustedes van a elegir, como digo, siempre lo que quieran. Acá con este color verde voy a tejer varetas, pero miren, voy a abrazar por detrás y así voy a tejer vareta por vareta. Yo no la quiero con muy ancha aquí en el lateral, entonces con esta vareta de esta tapita y las varetas de la otra tapa ya va a ser suficiente para mí, para mi gusto. Ustedes se van a ir fijando qué es lo que están buscando, cómo lo quieren hacer, si la quieren hacer también, como les mencionaba, en un solo color, si les gusta el blanco, les gusta el natural o en negro. Ahora es como que está como muy de moda, todo natural, todo, todo blanco. Yo hago todo color, eso voy en contramano siempre, como a mí me gusta el color, pero bueno, las cosas claritas también quedan muy lindas para el verano. Pero bueno, todo lo vemos en color natural, todo en color blanco. Yo elijo el color, me gusta mucho ponerle color a la vida, entonces ahí, ven, así me va a quedar este bordecito. Entonces, a unir después las tapitas me va a quedar este espesor, el ancho del bolsito, que tampoco es un bolso enorme. Es un bolsito así como para salir a pituquear por ahí. Bueno, esto es todo. Así hasta dar toda la vuelta. Recuerden, tienen que hacer otra tapa exactamente igual. Si ustedes no quisieran hacerla igual en el sentido de que no quieren hacer las motas, por ejemplo, pueden hacerla todo con calado la parte de atrás del bolso, si se animan. A mí me parece que es un trabajo muy fácil, entonces de los dos lados va a estar bien. Igual vamos a poder diferenciar el frente porque la borla es la que nos va a indicar cuál es el frente del bolso, pero como ustedes quieran, como más les guste jugar. La verdad que se hace muy rápido. Miren qué bonito detalle, cómo queda así el relieve. Bueno, me voy a quedar tejiendo y ya traigo las dos tapitas para mostrarles. Miren, acá tengo ya las dos tapitas. Qué bonitas que quedan. Bueno, llegó el momento de unir. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Elegir, como digo siempre, ustedes eligen. Pueden coserlo, pueden tejerlo con punto deslizado, con punto bajo. Yo elegí tejerlo con un puntito bajo, ya que hicimos relieve en los dos lados. Acá también podría venir un puntito en relieve. Entonces lo puedo unir con punto bajo. Por lo general estoy cosiendo todas las piecitas, ahora lo vamos a unir. Aquí. Como tenemos ahí la misma cantidad de puntos, entonces simplemente ahí junto esta varetita, la que está detrás, y tejo punto bajo. Pueden hacerlo con relieve, con punto deslizado. Estaba pensando en el relieve y me saltó, mi mente me hizo decir relieve, ¿ven? Y ahí queda, como hicimos acá en relieve, acá en el medio le quedaría también con este punto bajo. Así que me gusta cómo queda, así me voy a quedar uniendo todo alrededor. Y luego solo nos quedaría este zócalo, que es después viene lo de la manijita. Pero bueno, tenemos que terminar esta parte de aquí de la vista del bolso. Esto es muy simple, así que me quedo tejiendo. Miren amigos, cómo quedó. Bellísima la unión, ahí lo hice con puntito bajo. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda terminar aquí arriba, hacer este zócalo. Acá también
Pueden elegir hacer vareta, media vareta, punto bajo. Yo voy a hacer, en principio, toda una hilera con este mismo verde en punto bajo. Y luego le iré combinando estos dos colores que son los que más me gustan, y luego viene lo de las manijas, así que ya eso de las manijas se los voy a mostrar después. Pero acá me voy a quedar haciendo unas hileritas en punto bajo. Quizás combine punto bajo, media vareta o punto bajo y vareta, pero sí o sí voy a hacer 2 hileras en punto bajo primero para emprolijar todo este borde. Vamos a ir escondiendo todas estas hebras y para que inicie el zócalo. Y luego le voy a dar la altura que yo quiero también a mi gusto. Ustedes eligen también, ustedes elijan cómo quieren hacer este bordecito, pero yo ya les voy contando que voy a arrancar con punto bajo. Así que ustedes se van a fijar cómo para prolijar esta primera vuelta. Ahí puedo hacer 2 puntos bajos por vareta y ya no pincho en la unión de una hilera y la otra. ¿Ven? Directamente tejo 2 puntos bajos por vareta y salto la unión de estas 2 hileras, por ejemplo. ¿Ven? Ahí. Eso como para empezar. Pero ustedes se van a fijar qué es lo que más les guste, cómo lo van a querer combinar. Pero bien, esto viene muy, muy fácil. Así que me quedo tejiendo. Ya me llevé todas estas hebritas a medida que voy tejiendo. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Luego le voy a dar otra hilera con este otro color y quizás vuelva a combinar así verde, azul y vamos jugando con los colores. Bien amigos, miren, acá adelanté bastante porque puse la manijita de atrás, pero quería mostrarles, le di 2 vueltas en verde, una en azul y una en verde como para terminar. Luego a máquina yo le cosí el hule, pero ya saben ustedes, si quieren no le ponen nada porque es un caladito bastante cerrado. Las manijitas, miren cómo las hice. Con estas argollitas la apoyo ahí y con una aguja, este hilo es corto, pero bueno, con una aguja le di unas cuantas vueltitas, siempre sujetando en el verde, en el mismo color, y les cuento cómo hice la manija. Acá tejí con las 2 hebras juntas para que la manija me quede bien gordita. Tejí 2 hebras de este azul y una hebra del verde para terminación, este verde que emplea, así, con 3 hebras, una aguja un poquito más gruesa que la 4, les digo para que les quede así bien gordito, bien fuerte y resistente. Tejí 60 puntos de cadena y volví con puntos bajos. Esa es la primera hilera. Y la segunda hilera tomé doble hebra en verde y todo alrededor con punto cangrejo. Estos puntos obviamente ya saben, los hemos visto muchísimas veces, incluso están en técnicas en nuestro canal. Punto bajo, punto cangrejo. Doblé la tirilla envolviendo la argollita de madera que ya les mencioné. Ustedes pueden poner lo que quieran o nada. Si no quieren poner argollitas, directamente cosen ahí la manija y tienen una manijita ahí bien agarrada, va también. Entonces, ¿qué me faltaría para terminar? Porque esto es muy simple. Coser. Acá, por ejemplo, como cosí la parte de atrás. ¿Ven cómo lo hice? Lo agarré envolviendo muchas vueltas para hacerlo primero bonito, que quede vistoso, y con el color del borde. Si no quieren hacer así, pueden hacer una tirilla y envuelven también la argollita, si ustedes lo desean. Bueno, lo mismo voy a hacer de este lado. ¿Y qué más me faltó? Por último, que lo tengo acá, todavía no lo agregué, pero lo voy a agregar. Tengo las hebritas largas para poder coser. Lo que les mencionaba al principio de una borlita. Acá hice una cadenita que la cerré junta y sobre esta cadenita, con hilo de coser para pasar las piezas de bijou, un hilo que sea resistente,
cosí la borlita y volví varias veces como para que se haga resistente. Esto lo voy a coser de la parte de atrás, ahí. Entonces, esto es lo que yo les mencionaba, que la parte delantera nos vamos a dar cuenta cuál es, porque como son los dos lados iguales, porque la borlita es la que va a sostener. Si ustedes quieren poner un broche de tipo esos de imán, lo pueden poner por dentro, algún otro botón, lo que quieran. Es jugar como a uno más le guste. Este modelo de bolsito es precioso, la verdad que vale la pena. Estaba enderezando ahí, enderezando las manijitas. Y eso es todo, me quedaría coser la borla, coser estas otras dos manijitas y ya tenemos un bolso divino, divino para disfrutar, para hacer en los colores que quieran, con el material que quieran y obviamente el tamaño que más les guste, porque esto varía según cuántas hileras queremos dar. Esta parte de aquí también, si la quieren hacer más alta, se puede hacer. Bueno, el tema es disfrutar y hacerse un regio regalito para nosotras o para vender o para regalar, como más les guste. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo y me encanta compartirlo con todos ustedes. Nos estamos viendo en otro tutorial a tejer bolsitos que vienen re que te bien para esta época. Les dejo un beso, muchísimas gracias, nos vemos, chao.